Al psicólogo tiene que irse cuando no eres capaz de resolver un problema o porque quieres mejorar algo. Hoy nos acompaña en el plató de Medicina Responsable un psicólogo, un hombre que nos va a meter en el campo de la salud mental. Es una de las preocupaciones de la última jornada. Antes nadie se atrevía a hablar de salud mental y ahora todo el mundo dice que es una de las preocupaciones prioritarias de los españoles. Su nombre, Jorge López Vallejo. Jorge, bienvenido a Medicina Responsable. Buenos días, Ernesto. Mira, hablas de que eres experto en ansiedad, trastornos sexuales, problemas de relación, abuso en Internet y contenido online, trastornos de la alimentación, depresión, infancia y adolescencia y terapia de pareja, en realidad de la vida. Efectivamente, ¿cómo podemos desvincular a la mente de la vida? Cuando hablamos de ser expertos, somos expertos en la mente. Y la mente abarca todo eso que tú has descrito, ¿no? Porque es la que dirige los impulsos del funcionamiento del ser humano. Entonces, cuando hablamos de especializarte en algo de la mente, creo que quien trabaja la mente tiene que ser especialista en toda la mente, global, la mente consciente y la mente inconsciente, la mente que dirige nuestras conductas y la mente que dirige nuestras emociones. Y todo lo que has descrito está dirigido desde una parte de la mente humana, que es la consciente, y otra muy importante, la inconsciente, que más adelante vamos a hablar de ella en la entrevista. Me ha llamado la atención que eres máster en terapia breve estratégica. Por curiosidad, ¿qué es esto? Bien, es la gran desconocida, la corriente terapéutica desconocida en España, pero que tiene ya años de antigüedad. Tiene origen en el sofismo griego, en Hipócrates, el primer médico y psicólogo a la vez. De hecho, nuestro maestro y profesor y filósofo, el profesor Giorgio Nardone, que es ahora mismo el maestro de la corriente, defiende muchos de nuestros tratados psicológicos desde el origen en el 460 a.C. en Hipócrates, como te decía, y basa la terapia breve estratégica, entre otras muchas cosas, pero para resumir, en que nosotros creemos que la solución a los problemas debe ser breve, romper con esa idea de que la psicología es a largo plazo. A mí cuando mis pacientes se sientan conmigo en la consulta, Ernesto, y me dicen, ya, es que mi problema... Algunos vienen de 200, 300, 400 sesiones. Nosotros, en una media de 10 sesiones, provocamos el cambio, ya, pero demostrado científicamente. Nosotros hablamos de ciencia, desde esta corriente terapéutica, es ciencia pura. Pero no queremos, primero, que sean tratamientos largos, queremos soluciones a corto tiempo y basadas en la ciencia, en lo que investigamos. Tenemos un centro de investigación en Arezzo, también con origen en Palo Alto, en Silicon Valley, pero en Arezzo es donde investigamos diariamente en las últimas evoluciones de los problemas de la mente humana. Y nos basamos en el constructivismo, cómo el paciente ha construido su problema. Porque la mayoría de los problemas, aunque haya un porqué, actualmente están centrados en cómo la persona ha gestionado ese porqué, en el constructivismo y en la lógica del ser humano, en la lógica que dirige el funcionamiento del ser humano, lógica que aplicamos en base a unas soluciones, ¿no? Si yo tengo miedo a montar en el ascensor, mi solución es no me monto en el ascensor. Mala solución. Efectivamente. O montarte en un avión, que tiene miedo. Eso es, tengo miedo a montarme en un avión y no me monto. O me monto con medicación y hablo continuamente del miedo que tengo y controlo absolutamente todo. Eso son soluciones disfuncionales, soluciones intentadas, que no es no solo que no mejoran el problema, que son las que empeoran. Nosotros hacemos un análisis de la primera sesión en el paciente, de las soluciones que aplica a su problema, y muchas veces solo cambiando las soluciones se resuelve el problema. Voy a empezar por una curiosidad. ¿La forma de vivir condiciona nuestra salud física y mental? Sin ninguna duda. El entorno, las relaciones, que te vaya bien, que te vaya mal. Sin ninguna duda. Es verdad que existe una base neurológica, neuroendocrina, una base neurológica, dopamina, serotonina, todos estamos oyendo hablar de esto ahora, que domina la mente humana. Pero ese movimiento energético de nuestros neurotransmisores está relacionado por nuestra relación con el universo, con el mundo, en tres subetapas o tres fases o tres momentos de nuestra vida. La relación con nosotros mismos, lo que hacemos diariamente nosotros mismos, la relación con los demás, con los más cercanos, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, en un grave problema ahora mismo, el problema laboral, y luego con el mundo, con los valores, los principios que se están perdiendo, Ernesto, y que son clave también de los graves problemas en los que estamos viviendo actualmente.
Jorge, ¿quién tiene que ir al psicólogo? Yo creo que al O sea, psicólogo... ¿cuándo uno se da cuenta de que tiene un problema? Al psicólogo tiene que irse cuando no eres capaz de resolver un problema o porque quieres mejorar algo. Yo invito a todo el mundo que nos está hoy escuchando que si ve que tiene un problema o quiere mejorar algo, debe ir al psicólogo a que le ayude a identificar si lo que quiere mejorar no es un problema y ayudarle a mejorar, o si realmente tiene un problema, estaríamos hablando ya de una posible o presunta psicopatología, ayudarle a resolver. Muchas veces desconocemos que estamos nosotros o nuestros familiares dentro ya de una enfermedad mental. Me sorprende lo que estás contando porque me estaba acordando del profesor Juste, probablemente es el próximo premio Nobel de Medicina, está en Columbia, en Estados Unidos, que dice: mi obsesión, le ando $2.000 millones para investigar, es saber cómo se desarrolla un pensamiento. Y tú, sin embargo, trabajas no solo con el pensamiento, sino con las formas de vida de los demás a través de su relación con terceros y consigo mismo. Sí, si nosotros minimizamos el estudio de la mente humana a un órgano como el corazón o como un brazo o como una Mucho rodilla, más complicado, claro. nos estaremos confundiendo, porque la mente, aparte de dirigir lo que te he dicho, ¿no? El brazo, el dolor de la rodilla, está dirigiendo la relación con los demás, y esto no es unidireccional, es bidireccional. O sea, nuestra mente participa con los demás, pero los demás influyen directamente sobre nuestra mente. Es una percepción que recibimos diariamente que nos lleva a una reacción. ¿Y de dónde viene la reacción de la mente? La percepción es externa, pero la reacción es de nuestra mente. Y la mente la procesamos nosotros. Es cierto que hay elementos externos que nos están influyendo, pero ¿quién va a reducir la solución funcional de todos los estímulos, y más ahora en la sociedad en la que estamos viviendo, una pandemia que hemos sufrido hace 3 años, no podemos olvidar la resaca que ha dejado, una guerra? No nos podemos olvidar, son el origen de las nuevas psicopatologías. Esto está influyendo directamente sobre la mente humana. Cómo procesa la mente humana esas percepciones y la reacción disfuncional hacia esas percepciones es la labor del psicólogo si quiere realmente resolver un problema. ¿Y esos problemas empiezan desde la niñez o se van formando a lo largo de la vida? Mira, Ernesto, esta es la pregunta que también nos llegan siempre, y en nuestro modelo terapéutico intentamos trabajar a partir de ahora y no volver al principio, porque estaríamos en el problema. A partir de ahora empezar a cambiar para modificar el final. Sí, seguro que todo viene del origen en un problema. El trauma es clave en la mayoría de las reacciones disfuncionales de la mente humana, situaciones que nos han pasado, pero realmente, como te decía al principio, desde la terapia breve estratégica y desde los modelos terapéuticos actuales, se debe trabajar de una manera rápida. No podemos estar en tratamientos largos. ¿Dónde? ¿Cómo has construido el problema? ¿Cómo estás resolviendo tu problema? Ayudarte a identificar a ti cómo estás resolviéndole, cambiarte las soluciones y hacer una intervención que sí, que es desde la niñez, y probablemente, ¿quién nos dice cómo fue? Freud investigaba la mente humana desde niños. Yo tengo una base realmente objetiva. Solucionar un problema que tiene una persona en un momento determinado. Claro, en ese momento, pero no podemos entrar a divagar en qué era en el pasado y que me pasó esto. Sí, sí está, pero vamos a solucionar el problema. Y luego, una vez solucionado el problema, con una mente limpia, como el quirófano, cuando el cirujano entra y es limpio, blanco, y puedo realmente hacer una intervención quirúrgica fiable y que va a tener el resultado de éxito que quiero, cuando yo ya haya limpiado, empiezo a trabajar con esta persona sobre ese trauma del pasado, cómo lo gestionó, pero tenemos que basarnos en cómo ha construido el problema la persona y buscar la solución. Es curioso que antes, cuando hablaba de salud mental, nadie quería hablar. Parece que era ir al psicólogo, al psiquiatra, era una cosa, Dios mío, que es que va al psiquiatra. Ahora se ha normalizado, probablemente porque nos preocupa. Una de las preocupaciones de la salud es la salud mental. Es una necesidad. Claro. Esto nos ha llevado a la necesidad, está clarísimo. O sea, está sin ninguna duda, todos ya hemos identificado por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros compañeros, que trabajando sobre la salud mental se resuelve no solo los problemas de salud mental, y valga la redundancia, muchos de los problemas físicos, el dolor crónico, muchas patologías asociadas a enfermedad mental que resolviendo el problema mental sanan. Y porque Hipócrates, el 460 a.C., ya curaba con la palabra. Y la palabra cura. Y la psicología cura con la palabra.
Me encanta escuchártelo porque aquí humanizamos la medicina y cuando vamos hablando con médicos siempre les decimos que al paciente también se le cura con una palabra de cariño, llamándole por su nombre, sonriéndole, escuchándole en definitiva. Ernesto, mira, solo con la palabra se sana. Es alarmante el dato estadístico que hay sobre la adherencia a los tratamientos médicos del paciente que asiste a consulta. Solo entre un 30 y un 50% se adhiere a un tratamiento de fármacos, de farmacología, que todos creemos en los laboratorios y son los que curan, entre un 30 y un 50%. En el caso de problemas dietéticos, solo se adhieren un 10% de los pacientes. Pero en el caso gravísimo del consumo de sustancias y de las adicciones, que estamos hablando del grave problema del siglo XXI, solo un 2% se adhiere al tratamiento médico. Y el cambio está no en el tratamiento y en el diagnóstico, está clarísimo que es la clave, sino en cómo se trabaja con el paciente. Y eso a pesar de los nuevos medicamentos, de lo que se está investigando, de lo que avanza todo esto en el campo de la salud. Sí, pero ¿de qué me sirve tener un medicamento que sé que va a curar al paciente si el paciente no cree en él porque no hemos sido capaces de tener un compliance, de tener un performance con ese paciente para seducirle, para estratégicamente sugestionarle, para que haga uso de ese tratamiento para curar la enfermedad que padece? Mira, en uno de los estudios que alarman, que tenemos en nuestro centro de terapia breve y que transmitía recientemente nuestro profesor en una ponencia, decía que después de una guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, había un enfermo con un dolor crónico. El dolor crónico nos va a invadir y nos está invadiendo ya en la sociedad actual, pero ya nos invadió. Si es que no estamos ahora mismo hablando de nada nuevo, si es que está todo casi inventado en la mente con tantos años que se ha trabajado sobre ella. Y este paciente era una víctima de guerra, ¿no? y tenía un dolor que no se podía levantar de la cama. Después de ir, una persona muy influyente, se le llevó a los mejores profesionales que le fueran a curar, ¿no? Hasta que descubrieron que a lo mejor tenía que ser alguien que con la palabra intentara curarle, porque ninguno de los tratamientos diagnósticos que anteriormente le había dado curado, ¿no? Entonces dijeron, vamos a llamar a este señor que va a poder ayudarle. Este señor llegó, se puso delante de su cama y simplemente dijo, un moribundo, y se salió. A la semana. Fue tanta la experiencia emocional correctiva que esa palabra hizo sobre esta persona que se levantó de la cama, redujo su dolor y le estuvo buscando ese médico durante semanas para agradecerle que le había curado. Bueno, en la sociedad actual en la que estamos, ¿en qué parámetros se basa nuestra salud mental? Es decir, ¿qué estás observando tú de salud mental, de los nuevos problemas que estáis viendo en vuestras consultas, que no se veían hace años o que ahora preocupan más que antes? Mira, Ernesto, avanza al mismo ritmo que las nuevas tecnologías. Oh, pues va muy rápido. Rapidísimo. Pero además la pandemia ha hecho que esto se acelere. Y además la guerra actual está también de una manera no consciente, ¿no? Desde a nuestra mente inconsciente nos está creando continuamente nuevos formatos de psicopatologías. Mira, en el siglo XIX estaba la tendencia depresiva, ¿no? El hombre tenía miedo a la culpa por el pecado que nos marcaba la religión. Eso ha desaparecido. Ahora tenemos la culpa por el miedo a no estar a la altura. Las depresiones... Profundiza un poco más porque me parece especialmente interesante. Es decir, antes la religión, evidentemente, una cultura, una tradición, en nuestro caso judío-cristiana, que te hacía vivir de una forma muy concreta. Y ahora eso lo sustituye. ¿Por qué? ¿Por qué se sustituye? Ahora ya no tenemos miedo a la culpa, al pecado. El pecado. Entonces, ¿cuál es el miedo que hay ahora? A no estar a la altura. La culpa a la altura de qué, de la vida, de la circunstancia, de la que nos piden nuestros hijos. Mucho más grave eso, Claro, de la que nos pedimos nosotros como padres, de las que se han pedido nuestros padres, y la culpa. Hoy, antes de llegar aquí, tenía una consulta, ¿no? Y trabajaba, es una chica fisioterapeuta que trabaja con daño cerebral y con ictus, que está esto creciendo a un nivel agigantado también, y un señor mayor que estaba en consulta le decía, es que yo me siento muy culpable de no haber estado a la altura con mi familia y muy culpable de haber dedicado mucho tiempo a trabajar.
Ese es el nuevo problema del siglo XXI. Antes, como te he dicho, la religión nos hacía culpables y pecábamos. Ahora nos está haciendo la sociedad y nosotros mismos, porque no estamos estando a la altura. Por un lado esto, ¿no?, en el tema depresivo, pero es increíblemente y exponencial el crecimiento de los trastornos obsesivos compulsivos. A raíz de la pandemia, nosotros hemos descubierto nuevos trastornos obsesivos compulsivos que están destruyendo la sociedad actual, ¿no?, porque del miedo se convierte en una compulsión irrefrenable que no puedo parar. La compulsión para lavarse las manos es la menor de todas, aunque todos están... Yo observo gente que se lava las manos en un sitio público y la puerta la dan con el codo, sí, para no tocar otra vez. Efectivamente. Eso, y la gente que necesita lavarse las manos 2, 3, 5 veces de manera compulsiva para limpiar, para protegerse. Pero a raíz también de la pandemia hemos descubierto que uno de los mayores problemas en adolescentes está la compulsión en el uso de Internet. El uso de Internet es compulsivo, buscando el placer en lo que no encuentro, en lo que tengo. Y el uso del placer en Internet, date cuenta que el siglo XXI ha convertido que lo que antes era un acoso escolar se puede ser un ciberacoso. Lo que antes era una adicción al sexo y tienes que ir a un espacio preparado para ello, la prostitución ahora es en Internet y puedo estar las 24 horas. Vamos, si te parece, ir poco a poco cada uno de los medios, de acuerdo con el currículo del que hemos hablado. Pero antes me ha dado pie a una pregunta, cuando hablabas de los ictus, de las nuevas enfermedades, ¿también se puede ayudar psicológicamente a ir por la vida y a sufrir menos cuando tienes un ictus, cuando tienes que recuperar, cuando hay que pelear, cuando no tienes ganas, cuando ves que tienes un infarto y que has estado muy enfermo, cuando vienes de tener un COVID crónico? Eso también lo podéis ayudar a la gente a que pase ese mal rato que puede convertirse también en una obsesión, ¿no? Sin ninguna duda. Es la psicología donde mejor trabajamos y donde podemos demostrar nuestra pericia y nuestra experticia, ¿no?, en ayudar a resolver. Con la palabra. Claro, el daño colateral sobre la salud mental que produce ese problema creado físico. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque se une al problema físico del ictus, que está ahí, un problema emocional de depresión, un problema de depresión, de fobia, un problema de depresión, de frustración, de tristeza, totalmente, de impotencia, apatía, impotencia, tristeza, y ayuda indudablemente a superar el problema el ayuda de la psicoterapia. ¿Cómo resolvemos? Con psicofármacos que muchas veces tienen un efecto que dificulta más la interacción del ser humano, porque tiene un efecto como un globo sonda sobre la mente. La psicoterapia sí va a ayudar a resolver ante estos problemas. La psicoterapia y la neurorehabilitación, desde la neuropsicología. Jorge, sois los nuevos gurús del siglo XXI, ¿eh? Yo creo que sí, pero además basado, como te he dicho antes, en la ciencia y en la realidad, porque no es solo ver una revisión de lo que Internet nos deja ver, de las opiniones de los psicólogos, y entrar en cualquier reseña nuestra y veremos ahí que la experiencia real del ser humano queda plasmado eternamente como un tatuaje en la solución del problema que vino a consulta y supo resolver. Vamos a ir por partes. Por cierto, ¿qué es la psicología de la salud? La psicología de la salud tiene tanta terminología como modelos terapéuticos que hay, pero la psicología de la salud es la solución al problema de la mente humana. Ni más ni menos. Ansiedad, estrés son cosas diferentes, pero las estadísticas que yo he visto para hablar contigo, ansiedad tienen un 77% de personas jóvenes y de mujeres, pero los hombres un 65%. ¿Cómo se trata? ¿A qué se debe esto? ¿Debe preocuparnos? Porque claro, 7 cada 10. Es que es muchísima gente que tiene este tipo de problemas, que parece que no pasa nada, pero sí que pasa. Bien. Condiciona su vida. Sí, condiciona nuestra vida, porque además la ansiedad es una respuesta neurofisiológica que tiene todo el hombre, todo el ser humano. La humanidad es una respuesta de defensa. Cuando hablamos de la ansiedad, es nuestro organismo está ante una sensación de peligro, muestra unas respuestas físicas de defensa, ¿no? Esto es como el león que va a ser atacado por la hiena, dilata sus pupilas para ver mejor. El corazón palpita más fuerte para que haya más oxígeno. Sus músculos se ponen fuertes para vencer a la hiena. En el ser humano le pasa lo mismo. Sus pupilas se dilatan, pero nos empezamos a marear,
Nuestro corazón palpita más fuerte para que tengamos más oxígeno. Nuestros músculos se contraen para que tengamos más fuerza. Pero nuestra mente, en vez de identificarlo como una defensa, lo identifica como un ataque. ¿Y qué hacemos? Asustarnos. Voy a tener un infarto, me estoy mareando, me voy a desmayar. Y te desmayas. Te desmayas, claro, que te desmaya la profecía autocumplida. Te desmayas sin ninguna duda. Y ahí esa gestión disfuncional de la ansiedad es la que nos lleva a estar en absoluta alerta y en donde tienen el origen la mayoría de las patologías, los ataques de pánico. La gente pierde el control absolutamente ante el miedo, antes a morir. Ya nos hemos visto que Google dice que ya nadie muere de un ataque de pánico. Séneca decía que solo quien tiene un ataque de pánico muere 2 veces, el día que tiene un ataque de pánico y el que muere, porque el sufrimiento del ataque de pánico es tremendo, efectivamente, pero la ansiedad mal gestionada no se convierte en una ansiedad crónica, se convierte en un deterioro emocional que lleva a graves psicopatologías. Hay que prevenirla y hay que ir. Voy a hablar de muchas cosas inconexas para ir y volver, porque me parece que me estaba acordando ahora de los jóvenes, ¿no? Tienen ansiedad también, pero me estaba acordando de polémica, la ley trans, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la ley trans, pero me parece que la evaluación psicológica es fundamental, porque un chaval que toma una decisión con 15, 16 años es irreversible. Eso desde la psicología, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Va gente a vuestras consultas? ¿En la polémica de la política habéis dicho algo? ¿Tendríais que haber dicho algo? Mira, Ernesto, quien realmente está conociendo el problema que está apareciendo ahora mismo con la transexualidad y con la ley trans son los psicólogos, porque es a nosotros donde nos llega realmente el problema. Y a quien realmente se nos transmite el problema desde las familias y desde los hijos de las familias. Es un problema muy grave para todos. Claro, primero para el chico o la chica que decide. 7 casos actualmente en consulta. 7 casos actualmente en consulta. Nuestra labor tiene que estar en identificar si existe alguna psicopatología asociada que está adulterando la decisión de este adolescente, de este joven, incluso de este niño. Ahí es donde debe estar nuestra primera intervención, en identificar que no exista una patología asociada, una psicopatología asociada, que esté haciendo que la decisión de esta persona sea una decisión equivocada. El análisis psicológico es un debate muy amplio que me gustaría entrar, pero que necesitaríamos mucho tiempo, pero yo sí quiero dar este mensaje. Tenemos que analizar con mucho detalle, y repito por tercera vez, si existe alguna enfermedad mental asociada que está adulterando la decisión de esta persona. A partir de ahí, y si identificamos, que eso sí lo sabemos hacer, o sea, un psicólogo clínico, un psicólogo sanitario sabe identificar si hay una patología asociada, ayudar a esa persona, resolver, igual, como te decía anteriormente, que el cirujano interviene en un campo blanco, aséptico, limpio, con la seguridad de que la intervención va a ser un éxito. Ahí ya podemos intervenir sobre la realidad del problema que tiene esta persona o sobre la realidad de esta persona ya sin problema, porque no hay ninguna psicopatología asociada que esté adulterando la decisión de esta persona. Y no solo tenemos que trabajar sobre él, sino también sobre la familia que hay alrededor. Jorge, ¿cómo establecéis la madurez de un menor para tomar estas decisiones? Pues se habla mucho de que la madurez hay que medirla. ¿Cómo se mide la madurez de un chaval de 15 años para tomar una decisión tan trascendental en su vida? Mira, la madurez de la mente humana depende de cada persona. Pero sí existen unos rasgos, unas variables identificadas y medidas con unos baremos que nos dicen que a una determinada edad el grado de madurez de la mente ha llegado a ese nivel que le permite tomar ciertas decisiones, ¿no? Y que hay que basarse en esos umbrales. No podemos individualizar la madurez para una decisión en la persona, porque entraríamos en fuente de error, porque son muchos los evaluadores, con muchos evaluados. Tenemos que entrar en sí que haya una franja de edad, pero luego trabajar de manera muy individual cada caso. Claro, cada enfermo es diferente, claro. Y no son enfermos en este caso. No, no lo son, pero puede haberlos, que estén adulterados por su enfermedad y tomen una decisión que no es la acertada. Me has dado pie a mis propias creencias, me las refuerzas.
creo que siempre se necesita el consejo de un experto, porque si no se toman decisiones que pueden ser luego sin marcha atrás. Y esto es muy grave para la vida de cualquiera, porque hay muchos que se arrepienten, probablemente porque nadie les ha explicado el proceso en el que se metían en su cabeza y en su vida, probablemente. Y también para que puedan disfrutar de ese proceso. Naturalmente, claro. Realmente, si es un objetivo de tu vida, que es lo que tú realmente necesitas, que está ahí, que disfrutes de ese proceso, que no se convierta en un trauma opositor y un trauma social, sino que disfrutes de ese proceso y se te ayude, porque no es fácil. No, además no es fácil ni socialmente ni en tu entorno. Vamos a ir hablando de los jóvenes. A mí me preocupa mucho la violencia que veo en los jóvenes, violencia de todo tipo. ¿Por qué? Mira, la violencia identificada desde nuestro modelo terapéutico la trabajamos desde la compulsión, una necesidad irrefrenable de obtener un placer que pasa los límites de lo que es legal. Ellos saben que es ilegal, pero están grabando ese vídeo en el que están agrediendo sexualmente a un menor, en el que están agrediendo a un sin techo, en el que están pegando a un niño más débil en su colegio y lo graban, saben que es un delito, pero es tan irrefrenable el placer que sienten al hacer eso, es tan compulsivo que no pueden pararlo. Está creciendo el nivel de violencia. ¿Y a qué se debe, Jorge? Mira, sobre todo, y creemos ahora mismo que según los últimos datos de cómo analizamos los casos que nos llevan a las consultas, el contacto con Internet está adulterando parte del funcionamiento del sistema perceptivo reactivo de la mente humana. Internet se está convirtiendo en una herramienta de difusión, pero también una herramienta patológica, muy patológica. Independientemente de que Internet está facilitando, también es el motivo y la causa de lo que está pasando. Pero no podemos olvidar, hemos pasado 3 años de una pandemia que ha dejado una resaca emocional sobre una población que, al contrario de estar estimulada y crecer a través de todas esas percepciones, diversión, olores, colores, sabores, sensaciones, han estado encerrados en sus casas 2-3 años. Pero me preocupa mucho lo que dices, Jorge, porque parece que no hay... O sea, estos son caminos en retorno. Internet está ahí, las redes sociales están ahí, o sea, no lo podemos cambiar. Entonces, ¿el problema va a seguir o hay alguna forma de pararlo? No sé si a través de la educación, no tengo ni idea. Tiene que haber 2 intervenciones importantísimas. La primera, a través de la educación. Una educación pedagógica centrada en el uso funcional de las redes, y son maravillosas, si tienen unos resultados magníficos a la hora de formar, a la hora de transmitir, y una intervención de las instituciones públicas. No podemos estar permitiendo que cualquiera pueda dejar una publicación en Internet con el daño que puede crear sobre la salud mental. Debería haber ahí una intervención institucional pública. Complicado, muy complicado. Que realmente lo pueda medir. Hace poco todos vimos el caso de un influencer que habló sobre cómo mantener relaciones sexuales y cómo hacerlo. Esas intervenciones deberían estar medidas. Muy difícil. Me viene a la cabeza las últimas noticias que he leído hace unos días, lo que han aumentado las violaciones, las agresiones sexuales en niños. Claro, con un acceso a la pornografía de una media de 9-10 años. Es decir, hay un problema también de violencia sexual. O sea, estamos hablando tanto de igualdad, de no agresividad, y sin embargo esto aumenta. Y las generaciones que vienen ahora vienen peor que las que ya somos una edad mucho mayor. Claro, ellos están creando, estos niños, hablamos de niños, niños que con 8 o 9 años han tenido su primera aproximación a la pornografía en Internet. Se está creando sobre la mente en desarrollo de estos niños una realidad equivocada sobre el sexo. La pornografía no es la realidad sexual del ser humano. Y estos niños y estas niñas, estos adolescentes, están viendo absolutamente normalizado esa forma de gestionar el sexo. Pero, además, en unos estándares que físicamente son inalcanzables. Porque lo que se está viendo en la pornografía no es la realidad del sexo. Y ellos están creando esa imagen sobre el sexo. No están dejando que haya un desarrollo natural de mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Es que influye luego en sus relaciones sexuales normales. Totalmente. Es un sexo no de coqueteo primero, de conquista, sino que directamente hacen unas prácticas brutales, por lo que estoy leyendo. Ernesto, adolescentes y jóvenes con 23 años que me llegan a la consulta con disfunción eréctil. Es verdad,
que también hay otro campo de consumo de drogas y alcohol que está afectando muchísimo. Pero si consumos de drogas y alcohol, jóvenes con disfunción eréctil, 24, 25, 27 años, unos estándares que no pueden cumplir, unas relaciones sexuales que han prefijado ellos en la visión de la pornografía desde hace años, que luego deben cumplir con sus parejas. Es inalcanzable, es inalcanzable. Se convierte en un proceso invalidante el sexo, porque es imposible cumplir con la idea que ellos tienen sobre el sexo. Una cuestión más que también leemos habitualmente y que a mí me parece muy preocupante, el suicidio en los jóvenes. Se está disparando también. ¿Qué pasa? ¿No tienen ilusión? ¿Tienen tantos problemas? ¿Se desconectan de la vida? ¿Qué les pasa? Mira, además creemos que es un problema de Occidente. Hoy leía, ¿no?, por la mañana, que Japón está alarmado por el nivel de suicidio de los estudiantes y de los adolescentes. España tiene un nivel de suicidio altísimo, pero el mundo tiene un nivel de suicidio altísimo. Siempre lo ha habido, pero por un efecto que se llama el efecto Goethe, en los medios se dejó de hablar de ello. Hay que hablarlo, hay que normalizarlo y hay que ayudar desde la normalización de un problema que está ahí a resolverlo. El suicidio está cayendo porque hay un deterioro de los estados emocionales. Está clarísimo. La enfermedad mental o los problemas del ser humano están provocando el suicidio. No todo el mundo que se suicida tiene una enfermedad mental. Es un problema de salud mental. Hay que intervenir directamente sobre la salud mental si queremos reducir el crecimiento alarmante del número de suicidios. Jorge, la sociedad actual nos lleva a consumir lo inmediato. Tiene que ser ahora mismo. Los chavales no pueden esperar. Compran por Amazon para que les llegue inmediatamente. Aparece una frustración al no conseguir lo que se quiere, de una forma intuitiva e inmediata, y probablemente tampoco se les ponga límites a todo esto. Esta educación también es salud mental. Totalmente. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo conseguís en vuestras consultas? Mira, se activa ya después de tantos años en un contacto continuo 24/7, 365 con Internet, ya se activa una relación de nuestros neurotransmisores, creando ya un formato de relación con lo inmediato, ¿no? Nuestros neurotransmisores, los de estos adolescentes y niños, ya han activado una relación de inmediatez, ¿no?, que la dopamina y la serotonina necesita de esa rapidez para dar respuesta a la necesidad que ya han activado en sus cerebros, ¿no? Entonces, eso ya se ha convertido en algo muy mental, muy interno, y es: inmediatamente necesito esto, pero como ya has necesitado inmediatamente esto y lo has obtenido, ya lo quieres para todo. Se ha convertido en un automatismo de la mente inconsciente, con una necesidad inmediata de conseguir mi objetivo. Y ya no es en la compra de la ropa o que me lleguen mis deportivas, que llega. No. En otras cosas que se necesitan plazos, que se necesita tiempo, que necesita preparación, en el deporte. Necesitamos resultados inmediatos y está creando unos niveles de frustración altísimos en los jóvenes. Y eso, en el entorno en el que se vuelven los jóvenes, ¿cómo podéis conseguir que un joven todo esto lo vea y cambie sus hábitos o su actitud en la vida? Esto es muy complejo porque están en ese mundo. O sea, tú les sacas un ratito, pero luego vuelven a él otra vez. Bien, hay que intervenir desde un modelo de psicoterapia que interviene como... A ver, te voy a explicar para que lo entendamos bien, que interviene sobre la parte más inconsciente de la mente humana, la mente inconsciente. La mayoría de los movimientos terapéuticos actuales trabajan sobre la parte prefrontal, ¿no?, sobre lo racional, sobre lo que se comunica, sobre lo que se obtiene, ¿no? Yo obtengo rápido que llegue mi deportiva, obtengo rápido que llegue lo que me quiero comprar. Eso trabaja sobre la parte prefrontal, sobre la parte de la mente consciente. Pero hay una mente inconsciente que dirige en 4 emociones, que es el miedo, la ira, el dolor y el placer, sobre los que hay que trabajar en psicoterapia, que son las que dirigen la mente consciente, que es la de recibir inmediatamente ese premio o eso que he comprado. Muchos niños compran por miedo de manera inmediata, porque es la única manera de resolver su malestar. Muchos niños por miedo actúan de una manera inmediata, también por ira, por dolor, por sufrimiento y por angustia, y por placer. La compra compulsiva está siendo ya en niños de 16, 17, 18 años que compran compulsivamente por Internet, donde trabajamos sobre la mente inconsciente, sobre la emoción que dirige a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto, para llegar a ese nivel
tan ansioso de inmediatez. Y hay que trabajar sobre una terapia que intervenga sobre esa mente inconsciente. Es una terapia clínica, puramente científica. Y estamos enseñando a los niños a manejar sus sentimientos, a controlar lo que sienten. No hablo ya de consumir ni de estar en sus sentimientos, su forma de vivir, su forma de querer, su forma de relacionarse, su forma de ser un buen tipo, su forma de medir valores en la vida. ¿Eso se enseña también? ¿O el que no lo tiene, no lo tiene? Ernesto, eso lo tienen que enseñar los padres en su casa. Realmente. Los padres no tienen tiempo para dedicárselo a sus hijos, porque los padres o están trabajando o cuando llegan a casa hacen lo que sus hijos, coger su terminal móvil, la madre se coge un móvil, el padre se coge un iPad y se dedican a alimentar la psicopatología que tienen sus hijos. ¿Qué hacemos? Estamos ante un grave problema. Sin duda. Que tenemos que trabajar desde un movimiento sistémico, desde las instituciones públicas, desde las entidades privadas, como nosotros los psicólogos, que trabajamos para resolverlo, desde los colegios. Yo abogo siempre sobre la psicoeducación. Yo, aparte de ser psicólogo, me preocupé mucho por formarme para ayudar a los demás. Soy psicopedagogo, licenciado en psicopedagogía, y soy maestro en educación infantil, aparte de 2 especialidades que me preocupé en sacar en psicología, ¿no? Hay que trabajar, y te lo puedo decir, desde los colegios y desde las casas. Psicoeducación, no para los niños, también para los padres. También para los padres. Entonces se tiene que hacer en las casas. Y se tiene que hacer en los colegios. ¿Cuántas psicoeducación estamos haciendo en los colegios? Ninguna. Si hay colegios que no tienen un psicólogo. Has descrito una escena tremenda, que los chicos están a lo suyo, y ahora los padres están a lo suyo, y ya no se sientan a hablar ni a ver nada en común, pero lo que es más preocupante es que es muy difícil cambiar esta dinámica. Muy difícil, lo que has contado es un drama. Yo no lo veo difícil, Ernesto. Hay que invertir en recursos, hay que invertir en formación, hay que invertir en cualificación. No es difícil. Las sociedades antiguas han pasado por problemas mucho más graves del que estamos ahora viviendo. Pero vamos a hacer un uso funcional de las redes. O sea, vamos a... Si lo que las redes sociales nos están permitiendo es magnífico, son orgasmos intelectuales que diariamente estamos recibiendo, pero vamos a dar un uso funcional. Si hemos conseguido que marcas importantísimas consigan triplicar las ventas a través de Internet, ¿cómo no vamos a ser capaces, a través del neuromarketing dirigido a la mente, a dar una respuesta funcional en el uso de Internet que nos permita sanar la sociedad que ahora mismo está enfermando Internet? No, yo ahí no comparto contigo, Ernesto, esto no es difícil, es facilísimo. Si tenemos la herramienta ahí, ojalá, Jorge, hay que aplicar las soluciones psicoeducativas que resuelvan, usando y matando a la serpiente con su propio veneno. Si estos niños tanto día en Internet, vamos a crear campañas pero Jorge, y programas de psicoeducación. Yo he estado en un restaurante y he visto a 2 parejas de gente joven, muy jóvenes, 20 y tantos años, y estaban los 4 con el teléfono chateando, pero no salen a hablar. Fíjate, cuando ya son libres, cuando no están en casa, cuando empiezan a crecer, siguen manteniendo las costumbres que te alejan un poco de la comunicación, del trato, de la vida real, ¿no? Se está perdiendo esa comunicación, ¿no? que enriquece y que hace, como he dicho al principio de nuestra entrevista, del poder de la palabra. Ahí está el grave problema, que estamos perdiendo el poder de la palabra, el efecto sugestivo que tiene ese consejo que tu padre te daba, que tu amigo te decía, y estamos perdiéndolo. Ahí está el grave problema, que estamos perdiendo, que la pragmática de la comunicación a través de la palabra está desapareciendo, y es un problema importante. También te digo algo, ya hay jóvenes que nos llegan a consulta que quieren que les quitemos, quieren rechazarlo, porque se está creando ya un efecto de sobresaturación, Te vienen pidiendo un detox tecnológico, Está apareciendo ya, El móvil lo ven continuamente, el móvil, son compulsivos. Totalmente. Bueno, vamos a ver cosas más concretas, por ejemplo, depresión. Hay mucha depresión también, nadie se va como llega y cuesta mucho que se vaya. Nos estamos acercando al diagnóstico y a los tratamientos. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Por qué tantos casos de depresión? ¿Es todo por lo mismo de lo que estamos hablando? Sí. La depresión ahora, antes era nosotros podríamos llamarlo como el trastorno mental primario,
pero ahora mismo es concomitante, es colateral a todos los trastornos obsesivos-fóbicos que están ahora mismo invadiendo nuestra sociedad, ¿no? La tristeza es fruto de que no llego inmediatamente a todo lo que necesito. Cuando hablábamos de estos niños que quieren todo inmediato, ¿no? La tristeza es producto del miedo que en mi ADN ha creado la pandemia a que vuelva a venir otra. Es la tristeza producto del miedo, ¿no? Es la necesidad compulsiva de obtener algo y no conseguirlo lo que me lleva a la tristeza. Existe la depresión como trastorno principal y como depresión como enfermedad mental, pero muchos de los síntomas de la depresión no están provocados por un origen, un foco depresivo, triste. Estoy deprimido, pero no sé por qué, ¿no? Pero muchas veces está, y en la mayoría de los casos, porque detrás existe realmente el cáncer del siglo XXI, que es los trastornos obsesivos y los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos fóbicos, el miedo. El miedo ahora mismo está provocando gran parte de los síntomas de la tristeza. Oye, Jorge, ¿por qué la depresión dura tanto? Es decir, hay gente que está deprimida y que tiene tratamiento incluso de por vida. ¿Qué clic hay que hacer para que, bueno, es que yo oigo a mucha gente, estoy deprimido y no sé cómo salir, voy al psiquiatra, voy al psicólogo, pero sigo deprimido. ¿Qué pasa en nuestra cabeza ahí? La depresión se cura. Entonces, se cura. Eso es una afirmación. La depresión se cura. La depresión no se ha curado, es porque no se ha ido a un tratamiento psiquiátrico psicológico adecuado, de los dos. Yo siempre recomiendo un tratamiento psiquiátrico y psicológico, donde los psicofármacos vayan acompañados de una psicoterapia. Ese es el resultado dual que garantiza la cura de la depresión. Y el otro es que el depresivo o la depresiva obtiene un beneficio secundario de esa depresión. Estoy triste, estoy deprimido, tengo un diagnóstico, no voy a trabajar, no me responsabilices de mis hijos. No, mamá, no me puedes pedir esto, tengo una depresión. Entonces, el beneficio secundario que se obtiene de la depresión es la que cronifica la depresión. El mal tratamiento de la depresión, que muchas veces no es responsabilidad del paciente. Mi profesor dice que no hay problemas que no puedas resolver. Hay terapeutas y psiquiatras que no saben resolverlo. Muchas veces oyes a los deprimidos decir, es que yo no puedo con ello, es que no puedo hacer nada. Y yo soy de los que piensan, probablemente equivocó por ignorante, que creo que hay que hacer algo siempre, que tu cabeza tiene que funcionar hacia el lado positivo de la vida. No sé si eso es terapia o no, pero ¿puede hacer alguien algo? Con su cabeza es de uno, o sea, tiene que meterse dentro y decir, bueno, voy a hacer algo para salir adelante, ¿no? Eso es terapia. Y es responsabilidad del psicoterapeuta, del psicólogo y del psiquiatra ser capaz de abrir esa espita, de activar esa palanca para que esa persona lo que no puede hacer empiece a hacerlo. Y es en lo que hay que intervenir. Y esa intervención es la terapia ya, darle la palanca. Y nosotros decimos que no debe ser a través de grandes objetivos. Sal a la calle y diviértete. Pero tienes que hacer cosas, tienes que ir a trabajar, no, desde las pequeñas cosas, desde el pequeño cambio. Nosotros tenemos una técnica terapéutica que se llama la pregunta milagro y le dices, si tú mañana, cuando te levantaras, durante la noche, un milagro hubiera aparecido en tu mente, hubiera superado tu problema, ¿qué harías? Ahí ya estás poniendo a la persona en una ilusión de alternativa que le va a llevar a pensar lo que haría y no estar en continuo rebozado y dando vueltas sobre el barro de la tristeza. Hay que conseguir llevarles a una experiencia emocional correctiva que les lleve a ellos a tomar la decisión de cambiar desde donde están, pero siempre, Ernesto, desde pequeñas cosas. Yo no puedo pedir a alguien que tiene ese problema que haga una gran cosa, pero sí le puedo pedir pequeñas cosas. Mañana sales y haces la compra, pasado cocinas y haces esto, y a partir de las pequeñas cosas se consigue el efecto avalancha, que es la cura de la depresión. Entiendo que es una actitud como forma de vida, ¿no? Actitud positiva que afecta a todo. Estamos hablando de la depresión, pero por ejemplo también podemos hablar de... Me ha sorprendido una cosa que te he leído, te he visto en las dietas. ¿Sí? En las dietas está muy bien que te pongan dietas, que te tomes no sé qué para ganar, pero la dieta empieza por tu mente. Totalmente. Y me ha sorprendido mucho porque es verdad, porque todo el mundo sabemos cómo hay que adelgazar, pero es muy difícil que tu cabeza funcione para llevarlo a la práctica, ¿no? Y pasamos de la depresión a una cosa que es más frívola, ¿no? La dieta engorda. ¿Tú conoces a alguien que haya estado a dieta y que no haya vuelto a engordar? No. Bueno, a pocos. Todo el mundo vuelve a engordar. Cuéntamelo, es una anécdota, pero creo que es importante para saber el poder de la mente también, ¿no? De lo que hacéis. Es muy importante. A ver, que hemos hablado de un amplio
abanico de enfermedades mentales, pero es que los trastornos de la conducta alimentaria están en crecimiento absoluta con cada vez más versiones. Y nos tenemos preocupa la mucho, la gente se preocupa la bulimia, de su tenemos los trastornos por atracón, esos son producto de una relación nuestra con la alimentación. Eso también lo tratáis. Mismos. Claro. No digo los casos extremos, sino simplemente alguien que dice, bueno, yo quiero hacer una dieta para mejorar mi salud, porque tengo alto colesterol, porque tengo obesidad, tengo riesgos cardiovasculares y quiero cuidarme. Y él no puede por sí mismo. ¿Es motivo también de una consulta psicológica? Claro, porque la psiconutrición ahora mismo es fundamental para resolver gran parte de los problemas físicos, de colesterol, de diabetes, porque es la mente la que está dirigiendo esa relación disfuncional con lo que comemos y cómo lo comemos. Es un producto de la mente. Muchas de las veces que comemos o son compulsivamente, innecesariamente. La ansiedad te hace comer también, ¿no? Totalmente. Y el atracón. Los atracones y el número de personas que nos vienen a consulta por el trastorno por atracón después de la pandemia es brutal. Oye, permíteme una frivolidad. ¿Los ricos son más felices? No, la felicidad no depende de la riqueza. La felicidad es una pregunta que me hacen muchísimo en consulta y podríamos estar hablando también horas y horas sobre ella, pero lo voy a resumir en algo. La felicidad es no tener miedo y no tener culpa. Hay muchos ricos que tienen mucho miedo y mucha culpa y no son felices. Hay mucho más sobre la felicidad, muchísimo más de la felicidad, ¿no? Pablo Neruda dijo que descubrió que era feliz, ¿no? Él escribió en un poema maravilloso de Pablo Neruda que descubrió que era feliz cuando de adolescente, llegando a casa, fue capaz de escribir su primera poesía. Decía que se mezcló con el viento, las estrellas le invadieron y entró en un abismo de felicidad absoluta. La felicidad depende del objetivo de vida que te haya estado planteado y de la consecución de ese objetivo. Y no tiene que ser un objetivo grandísimo, tiene que ser un objetivo claro, un objetivo consciente y realista. Pero para que lo resumamos más, y analízalo con detalle, y todos los que nos están escuchando hoy que lo analicen, si no tienes miedo y no tienes culpa, puedes ser feliz. No, es más, garantizo que cualquiera que no tenga miedo y no tenga culpa es feliz. Y para no tener miedo y no tener culpa, si la tienes, pide ayuda. Resuelve tu miedo y tu culpa, que vas a ser feliz. Parece un resumen perfecto de la felicidad. Yo estaba pensando simplemente en esos momentos que tienes, que te sientes de maravilla tomándote un aperitivo en tu casa y viendo a tu familia lo bien que estáis en ese momento todos, que es un momento especial, dices, ¿cómo lo estoy disfrutando? ¿No? Eso también es la felicidad. Esa es la felicidad. No, Ernesto. Esa es la felicidad y el componente de la felicidad. Esos microcomponentes, yo lo llamo la felicidad distribuida. La felicidad masiva no es felicidad. Irme a un viaje, estar en una estrella Michelin, eso es felicidad, pero no te da la felicidad. La felicidad te la dan los pequeños momentos del día a día, ese día que vas a buscar a tu hijo al colegio tranquilamente, saludablemente, sin estrés, con tiempo, aparcas, le coges, le preguntas cómo estás, cariño, le subes en el coche, le llevas a casa y meriendas con él. Eso es la felicidad y muchos pequeños momentos de esas microfelicidades hacen la gran felicidad. A veces no se puede ser feliz, a veces hay conflictos en las casas, las parejas discuten, los hijos sufren y también os ocupáis de la terapia de pareja. Hoy en día, antes era para toda la vida, religión judío-cristiana nuestra tradición, hemos hablado antes, y hoy en día las parejas se rompen. Y vosotros a veces las tratáis, entiendo, de recomponer y otras veces de decir, mira, esto no hay camino, ¿no? A las parejas hay que darle las herramientas para que ellos decidan. Las parejas... ¿Y saben decidir? Bien. Hay una variable importante, clave, en cualquier tratamiento de pareja para nosotros y en nuestro modelo terapéutico sobre el que se puede trabajar. En las parejas, si existe un objetivo común, se pueden recomponer. Y es lo primero que hay que analizar, si no le hay. Hay que romper, no se puede seguir. Claro, que se pueden reconstruir las parejas, pero es clave saber que exista y que ellos identifiquen que hay un objetivo común. Les desmontamos todo su afán obsesivo por mantener la pareja cuando descubren que no hay un objetivo común. Y si no hay objetivo común no se puede trabajar. Claro que la pareja se puede recuperar, pero la base
y la variable que nos va a definir si podemos o no podemos ayudar en un tratamiento de pareja es que haya un objetivo común. Y hoy pregunto también, todas las parejas que actualmente nos pueden estar escuchando, ¿tienen un objetivo común? Que lo piensen. Porque si lo tienen, pueden resolverlo, pero si no lo tienen, no van a poder resolverlo. La disculpa en las terapias de pareja, supongo que sean los hijos, una de las grandes disculpas. Es lo mejor para los hijos, nos llevamos mal que nos separemos, pero igual los hijos no piensan lo mismo. Igual los hijos dicen, vaya chapuza que me han hecho porque me pierdo a mi padre o a mi madre, o a los dos. ¿Se preparan los niños para esto también? Sí, claro, es muy importante para evitar futuros traumas. Hay muchos niños que se creen culpables de la separación de sus padres. Tremendo. En una discusión ha podido intervenir, ha dicho, déjame, en una discusión no podría decir, pero estamos haciendo por los niños. Son mensajes erróneos que pueden llevar a los niños a culpabilidad. Y es muy, muy común que los niños y las niñas se sientan culpables muchas veces de la separación de sus padres. Es nuestra primera intervención, nuestro modelo terapéutico es trabajar sobre eso. Hay que trabajar sobre vuestros hijos, sobre la separación, cómo comunicarlo y cómo abordar la posible culpabilidad traumática que pueda crear la separación. Y hablando de separaciones, la definitiva, si alguien se muere, también supongo que tratáis este tipo de terapias del dolor, de la ausencia de la persona querida. Hay gente que le cuesta mucho, hay gente que no se recupera nunca, pero supongo que también será una especialidad y dura y difícil. Es por la que todos pasamos alguna vez y que si no sabemos resolverla, necesitamos herramientas que nos ayuden a resolver y no convertir el duelo en algo patológico. Sin ninguna duda, el sufrimiento, y decía Émile Cioran, el coraje de sufrir es el que más nos falta para dejar de sufrir. Indudablemente en el duelo hay que sufrir y ahí es donde está la clave de nuestra terapia para el duelo. No podemos engañar a ninguna persona que nos pida que le ayudemos en un duelo, diciéndole que va a dejar de sufrir, porque eso es imposible en la mente humana. Pero sí podemos darle las herramientas para que vayan decantando ese sufrimiento y que ese sufrimiento desaparezca y no se convierta en un duelo patológico que ya es irremediable y que se arrastra para el resto de la vida. Un duelo lleva a la depresión, lleva a la ansiedad, lleva a muchos problemas y hay que saber que el duelo hay que cumplir un tiempo de duelo, ¿no? El duelo hay que convivir con él en un momento. Hay que vivir con él. Si no eres capaz, vete a un tratamiento de psicoterapia que te ayude a decantar ese duelo, a sufrir y que te acompañe para que sea más llevadero. No para que desaparezca, ¿eh? Estaríamos engañando si decimos que existen terapias que resuelven el dolor del duelo. No. De hecho, desde nuestro modelo terapéutico, trabajamos el duelo desde el coraje de sufrir para dejar de sufrir. Jorge, ¿la psicología explica el comportamiento humano y hace predecible lo que podemos hacer en el futuro? Sí, absolutamente predecible. De hecho, no hemos hablado de algo muy importante en la psicología, que es la prevención, Ernesto. Todo es predecible. El comportamiento humano está más que analizado y más que medido. Pero no estamos trabajando en la psicología, ni los psicólogos, desde una acción preventiva. Estamos siempre resolviendo desde el problema, y desde el problema gravísimo. Yo tengo poquísimos casos, o casi ninguno, que me vengan diciendo, oye, mira, yo quiero prevenir que me pase esto. A mí me vienen cuando el problema ya es, bueno, grandísimo. Y en psicoterapia breve más, porque además es una psicoterapia desconocida, donde además trabajamos en tiempos breves y tenemos que resolver, y además somos pocos terapeutas en terapia breve estratégica, y quien viene a resolver esto, y no podemos muchas veces coger todas las personas que quieren venir. ¿Qué es lo que está pasando? Que si se hiciera una acción preventiva, estaríamos ya trabajando sobre la salud mental futura de nuestra sociedad, pero no se está haciendo. Todavía no hemos entrado en hacer la solución al problema desde la terapia, interviniendo en el problema. Teníamos que estar adelantándonos ya para estar haciendo una psicología preventiva. Me ha venido un ejemplo muy claro de prevenir, que es un ejemplo muy sencillo, el miedo al avión. Eso sí que lo hacéis, es decir, una persona, me imagino que habrá que identificar ese miedo que tiene y no sé cómo se trata, pero si nos puedes poner un ejemplo, creo que lo puede entender todo el mundo, ¿no? Claro, el miedo a volar normalmente está basado en dos cosas. O que haya un accidente, que si analizamos racionalmente y con datos estadísticos... El medio más seguro. No, y el suicidio está ahí, y los accidentes de tráfico, ¿no? Claro. Y el otro, que es muy común, es el miedo a perder el control dentro de un tubo, que es la ansiedad, la base de la ansiedad. ¿Y si tengo un ataque de pánico? ¿Si me pasa algo en el avión y no puedo salir? El miedo a volar es un miedo, no es una patología. El miedo a volar se resuelve rapidísimo y de una manera eficiente y eficaz desde la psicoterapia. Y
invito hoy a todos los que nos están escuchando que cuando tengan miedo a volar no sufran, porque sufren antes del viaje, durante el viaje, cuando están en el viaje y a la vuelta del viaje, y la resaca de la vuelta del viaje. Y perdemos uno de los mayores placeres de la vida, que después del comer, como decía Epicuro, ¿no? No hay nada más placentero que el comer, está el viajar. La psicoterapia tiene unos resultados, y además ahí sí que garantizados, donde se elimina absolutamente el miedo a volar. Bueno, el psicólogo es un gran compañero de vida, por lo que estoy viendo, ¿no? Para casi todo. Yo creo que debería convertirse, ¿no?, en esa herramienta natural, normalizada, que nos ayude en momentos puntuales de nuestra vida a resolver un problema y no hacer que el problema sea mayor, pero también para prevenir. No quiere decir que el psicólogo tenga que estar acompañándote el resto de tu vida. Mal lo estaría haciendo el psicólogo si tiene que acompañarte el resto de tu vida. Pero sí tenemos que ser conscientes que acudir al psicólogo en un momento puntual de nuestra vida y que estamos ahí va a resolver el resto de nuestra vida. Bonita frase. Una curiosidad y la última pregunta. La curiosidad es, me hacían algunas compañeras, los programas de la tele que ven los jóvenes tienen mucha maldad. Y estoy hablando de uno concreto, La Isla de las Tentaciones. Los montajes que se enseñan son parciales, hacen que se engañen unas parejas a otras. En otras directamente no hay que montar nada porque es el engaño. ¿Por qué los chicos este tipo de programas tan frívolos, tan de escándalo, tan de exponer la vida de otros en público, tan de humillar a la gente en televisión, por qué lo ven tanto? Mira, todo lo transgresor, todo lo diferente es atractivo para la juventud, también para la mente adulta, pero es necesario para la juventud. Y esos programas se basan en la transgresión, en la ruptura de principios y valores, en la prohibición, también en la ruptura de la prohibición. Y esa es la clave fundamental del éxito de esos programas, que son transgresores y que están haciendo que el joven forme parte de esa conducta, ¿no?, tan disfuncional. Eso es muy atractivo para ellos. Pero Ernesto, no solo son los jóvenes, hay muchos adultos que las ven. No es verdad que motivados por la misma inquietud, pero sí está haciendo un daño, porque estábamos hablando que es lo mismo que la pornografía, Ernesto. La pornografía prefija ideas sobre cómo tengo que mantener una relación sexual que luego transmito y transfiero a mi vida diaria. Estos programas también entran en normalizar esos eventos que al final no dejan ser un espectáculo. La televisión es un espectáculo. Sin duda. No deja ser un espectáculo, pero que tiene un impacto sobre la salud mental de los jóvenes. Ahí es donde tiene que intervenir la psicoeducación de los padres. Bueno, hijo, esto realmente es algo que estás viendo, pero no forma parte de la realidad, es un espectáculo, diviértete, pero no lo transfieras a tu día a día. Es la psicoeducación, la intervención psicoeducativa, la que tiene que ser. Hay que cuidar lo que está viendo tu hijo en televisión y hablarlo con él. Es la niñera más barata, la televisión, le dejas al niño entretenido y ya está. Claro. Ahí está, pero ahí está, porque lo dejo entretenido, porque no tengo tiempo para tenerlo, entonces no voy a tener tiempo para comer y dedicar a la comida una hora, donde poder compartir con mi hijo lo que está pasando, que ha visto, y poderle dar una experiencia adulta de lo que ha visto para que le pueda resolver. Pero eso es un problema de tiempo. Hoy decías, ¿es difícil? No. Si hacemos un uso funcional de las redes sociales, intervenimos todos y todos los agentes nos preocupamos por entrar y darle un uso funcional a Internet. Y empezamos a modificar un nuevo paradigma sociocultural con las familias. Claro que se puede, Ernesto, sin ninguna duda. Me encanta tu optimismo, que ojalá tengas razón y yo no la tenga, pero me temo, lo veremos con el paso de los años. Por eso lo de la televisión yo asumo el mea culpa, porque hemos programado cosas que daban audiencia, pero no mirábamos más allá porque hay una cuenta de resultados, en fin, mi mea culpa. Y luego la gente que dice que no ve programas escabrosos los ve, claro. Dicen que ven los documentales de la 2 y ya muchos años hace que no hay documentales de focas en la 2, pero bueno, no tiene más importancia. Y el último detalle, que el que más me llamó la atención, Jorge, me parece una persona muy entrañable, muy cercana, que tienes éxito en el 80% de los casos. Eso me parece... En fin, yo me apunto contigo. Cuando tengo un problema voy a llamarte a la puerta. Oye, por favor, ayúdame. Ernesto, no soy yo. Bueno, el equipo. Es un modelo terapéutico. Es la terapia breve estratégica. Es una escuela. Es una filosofía. Es que funciona. ¿Lo habéis contrastado? ¿Que esto funciona? Están los datos ahí en nuestro centro de investigación en Arezzo. Yo soy miembro afiliado del Centro de Terapia Breve Estratégica que dirige el profesor Narodne, origen en Paul Wolowitz y en escuelas que ya te he dicho, que del 460 a.C., ¿no?, sofismo, que ahí lo avalan. Yo estoy hablando de datos que avala mi corriente terapéutica, el modelo terapéutico de terapia breve estratégica que yo aplico.
Esos datos son de nuestro centro de investigación y de nuestra labor, de todos los psicoterapeutas oficiales a nivel internacional, porque es un modelo terapéutico a nivel internacional gran desconocido en España. Esos datos son los que avala nuestro modelo terapéutico. No es mi consulta, que también es el modelo terapéutico que aplicamos. Es un medicamento muy eficaz. Totalmente. Jorge, espero verte mucho más por aquí, hablar de muchas más cosas. Hoy ha sido un primer contacto para conocernos y estás siempre en tu casa de Medicina Responsable. Pues encantado de poder estar contigo, Ernesto. Nos veremos. Gracias. Gracias a ti. Y la palabra cura. Y la psicología cura con la palabra.